Fuerte el aplauso a nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Adorado y exaltado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Quiero predicar acerca de un tema que he titulado Palabras de vida eterna. Las palabras que traen sanidad, que traen liberación, las palabras que traen milagros, las palabras que cambia al ser humano, es la palabra de Dios y es la palabra de vida. Amén. Y vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 60. Estemos dispuestos siempre a recibir la palabra de Dios como Él la envíe, como Dios quiera. Pero esta palabra va a traer sanidad, esta palabra va a traer restauración, va a traer libertad cuando esta palabra se recibe y se predica tal como ha sido escrita. Amén. Cuando se predica para agradar a los hombres, esta palabra no produce un efecto. Pero cuando se predica tal y cual como ha sido escrita la palabra de Dios, aunque muchos se incomoden, esta palabra dará vida. Porque el propósito de Dios de dejarnos esta palabra es para darnos vida eterna. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 60. Y leemos la palabra de Dios en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bajo la santa unción del Espíritu Santo. Amén. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que los discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Padre celestial, he leído tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra es medicina a nuestra alma. Tu palabra es refrigerio a nuestro espíritu. Y te pido, mi Dios del cielo, que a través de tu palabra resplandezca la luz de tu evangelio. Mira, Señor amado, aquel que no te conoce. Ten misericordia, Señor, de aquel que rechaza tu palabra, porque dice que esta palabra es dura. Señor, esta palabra trae medicina, trae sanidad, trae liberación. Liberta la mente de los cautivos. Esta palabra tiene poder, aleluya. Y reprendo y desautorizo todo lo que se levante en contra de la predicación de la palabra. Atamos al diablo, a sus demonios, en el nombre de Jesús. Y declaramos que esta palabra dará el fruto por el cual Dios la ha enviado, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén, aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Él merece toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos, aleluya. Aquí podemos observar que los mismos discípulos del Señor fueron los que le dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Cuando el Señor confrontó a la multitud, cuando el Señor, bájale un poquito al piano, por favor. Cuando el Señor confrontó a la multitud, entonces muchos se regresaron del camino. Cuando el Señor les dijo: ¿ustedes por qué me buscan? ¿Ustedes por qué me siguen? ¿Por los milagros o por la comida que perece? Porque hay mucha gente que sigue al Señor solo por los milagros. Hay gente que sigue al Señor solo por las cosas que Dios les pueda dar. Y el Señor siempre va a confrontarnos para ver por qué nosotros le seguimos. Y aparentemente cuando el Señor nos confronta, pensamos y decimos: esta palabra es dura, ¿quién la puede oír? Como dijeron los discípulos. Pero estas palabras traen vida eterna, palabras de vida eterna, aleluya. Entonces el Señor Jesucristo los confrontó, porque después que multiplicó los panes y los peces, entonces le seguía gran multitud, porque veían que el Señor venía sanando los enfermos, porque veían que el Señor venía multiplicando la comida. Entonces muchos seguían. Pero cuando el Señor los confrontó y le dijo: ajá, ¿ustedes por qué me siguen a mí?
por la comida que perecen o por los milagros. Entonces muchos se regresaron, se volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Entonces el Señor Jesucristo les dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero muchas personas, el que vive dándole rienda suelta a la carne, e entonces le parece la palabra dura y no la puede soportar y no la puede oír, porque esta palabra le va a confrontar su pecado. Cuando la persona vive en adulterio y la Biblia dice que los adúlteros no entrarán al reino de Dios, esta es una palabra dura para esa persona. Cuando una persona vive embriagándose, entonces la Biblia dice: los borrachos no entran al reino de los cielos. Entonces para la persona que se embriaga es una palabra dura. Pero si esta persona recibe esa palabra va a traer sanidad y salvación a su alma. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y la palabra de Dios nos enseña, si usted va conmigo a Gálatas, ahí vamos a ver las obras de la carne. Vaya conmigo a Gálatas. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Acá nos acaba de decir en Juan capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, la palabra de Dios es la que trae vida espiritual. Cuando usted rechaza la palabra de Dios, usted está muerto espiritualmente. Necesita tener un encuentro con Jesús, porque la Biblia dice que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Entonces aquí dice Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y el Señor está diciendo que la carne para nada aprovecha, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Por eso siempre hay un choque, y esto es inevitable. El que anda en la carne va a chocar con la palabra. El que anda en los deseos de la carne va a encontrar un choque con la palabra y va a decir: dura es esa palabra, ¿quién la puede oír? Ya no queremos oírla más, porque la palabra está confrontando su pecado. Y sigue diciendo la palabra de Dios en el verso 18 de Gálatas capítulo 5: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, los que practican las obras de la carne, estos que mencioné, estos pecados que mencioné, dice la Biblia, no entrarán al reino de los cielos. No hay salvación para las personas que mueran practicando el pecado. Y por eso dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, óigame bien, los que son de Cristo, mucha gente dice que es de Cristo, pero todavía anda haciendo las cosas de la carne, lo que la palabra de Dios le confronta, y dicen que esta palabra es dura y que nadie la puede oír. Entonces dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Tenemos que tener claro que esta palabra, aunque parezca dura, trae sanidad. Esta palabra, aunque parezca dura, va a traer una sanidad al alma, al espíritu. Va a traer vida eterna a todo aquel que sigue esta palabra. Como lo dijo Jesús en el versículo 63 de Juan 6. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esta palabra, aunque sea dura, es espíritu y es vida para nosotros. Esta palabra, cuando nos confronta, no es fácil. Cuando la palabra nos da allí en la llaga, no es fácil. Porque cuando usted le dan en una llaga, cuando una persona tiene una herida y va a curación al médico, entonces le restriegan la llaga. Es para sanidad, pero en el momento le arde, le duele, pero es para sanidad. Cuando solo le dan contentillo y le limpian por encimita, eso se le puede inconar y le puede producir una gangrena y le pueden amputar un miembro. ¿Por qué? Porque le dieron suavecito, maquilladito. La palabra no la podemos maquillar. La palabra tenemos que predicarla como Cristo nos dio la palabra. Así el diablo se levante, seguimos predicando la palabra de Dios tal y cual como está escrita. Y si Dios nos envía y nos da una palabra, aquí cae una lista bien buena. Fíltrese usted allí en esa lista. En Gálatas 5:16. Una lista bastante amplia. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si usted quiere el reino de Dios, no practique estas cosas. Y si usted quiere la aprobación del hombre para entrar al cielo, eso no le servirá de nada. De nada le sirve que alguien le diga y que le dé la palabra suavecita y le diga: no, usted puede hacer todo esto. Usted no tiene que ser religioso, porque la religión no es la que salva. El que salva es todo aquel que obedece esta bendita y santa palabra de Dios. Aleluya. Denle un aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Abra la palabra de Dios para que no se enoje con los predicadores. Habla la palabra de Dios, lea la Biblia para que usted aprenda y conozca la verdad de Dios. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Entonces estamos viendo que la carne para nada aprovecha, hermanos. Y hay gente que se desgasta cuidando su cuerpo, haciendo ejercicios. Y la Biblia dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No está diciendo que no es de provecho, porque usted va a tener una vida saludable si hace ejercicios. Pero está diciendo es poco provechoso. Pero dice: pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Si nos ejercitamos en la piedad, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas en esta vida y en la venidera. Por eso vale la pena ejercitarnos en la piedad. La carne para nada aprovecha. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, en el versículo 1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces no todo el mundo va a ser salvo. Y esta palabra parece dura, pero la Biblia lo dice. Y hay gente que no le gusta que le prediquen la palabra como es, pero esta palabra va a traer vida. Porque si una persona está en lo malo, si una persona está consumiéndose un veneno lentamente y uno ve que ese veneno lo va a matar y uno no le apercibe, entonces seremos culpables nosotros por no apercibirle. Pero cuando nosotros predicamos la palabra, ya usted es responsable de la palabra, si la toma o la deja. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Hay que andar en el Espíritu. El evangélico, el cristiano, el que se haga llamar, donde se haga llamar cristiano, predicador, evangelista, salmista, pastor, como se quiera llamar, si no anda en santidad, si anda complaciendo la carne, si anda en las obras de la carne, dice la Biblia que no hay salvación para él. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces mucha gente se anda ocupando en las cosas de la carne. Mucha gente le da rienda suelta a la carne, y cuando es confrontado por la palabra que trae vida, dice: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ya no quiero escuchar la palabra. Cuando Esteban daba el discurso, cuando lo apedrearon, se taparon los oídos. Cuando Esteban dijo: veo los cielos abiertos y la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra del Padre. Cuando Esteban les dijo esto, se taparon los oídos y arremitieron a una y lo apedrearon. Y Esteban murió diciendo: no le tomes en cuenta este pecado. Y mucha gente durante toda la eternidad, durante toda la existencia, se han levantado contra la predicación de la palabra, pero el evangelio no lo ha podido detener nadie. El evangelio se sigue predicando y se seguirá predicando, aunque parezca dura la palabra. Esta palabra es la palabra que Cristo está mandando para estos últimos tiempos. Una palabra que no contente al hombre, una palabra que lo sane, una palabra que lo llene de la presencia de Dios, una palabra que le aperciba de su pecado, una palabra que traiga transformación, una palabra que traiga vida, una palabra que traiga esperanza, una palabra que traiga renovación en el espíritu. Aleluya. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Hay un dicho popular que dicen que todos los caminos conducen a Dios. Y la Biblia dice que hay un solo camino que conduce al Padre, y es Jesucristo. No hay varios caminos, hay un solo camino. Pero las personas son libres de escoger su camino. Pero hay un solo camino que lleva al hombre a la salvación, y ese se llama Jesús. Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que si alguien quiere ir a la presencia del Padre, es a través de Jesucristo. La palabra de Dios dice en Romanos, en el versículo 6: porque el ocuparse de la carne es muerte. Óigame bien. De que dice: déjeme gozar la vida, déjeme disfrutar la vida. Allá usted. Yo salvo mi responsabilidad como predicador y le digo la palabra una vez más. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Miren la diferencia. ¿A dónde nos lleva el ocuparnos en la carne? Nos lleva a la muerte. Pero el ocuparnos de la palabra de Dios, el ocuparnos del espíritu, es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, aunque diga lo que digan. Aunque usted diga: yo tengo mi religión, aunque usted diga lo que diga, si usted vive en la carne, no puede agradar a Dios. Y ya leímos cuáles son las obras de la carne, Gálatas 5:16 en adelante, para que usted las repase, para que usted las escudriñe. Mas vosotros, ¿quiénes? Los que hemos conocido la verdad. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces el que tiene el Espíritu de Cristo, el que tiene el Espíritu Santo, entonces por ende va a hacer las cosas del Espíritu y no las cosas de la carne. El que anda en el Espíritu se conoce por sus hechos. El que anda con Dios, dice la Biblia, que debe andar como Cristo anduvo en la tierra. Esta palabra es dura, ¿quién la puede oír? Pero al que le oye, al que la escucha, al que la pone por obra, va a traer sanidad a su vida. Amigo que me estás escuchando por la internet, usted que está allá en Barranquilla, que está en Soledad, que está en Argentina, que está en México, que está en Bogotá, que está en Córdoba, donde te encuentres,
Es necesario vivir una vida en el Espíritu. Esta palabra son palabras de vida eterna, aquel que las pone por obra. Pero estas palabras, esta misma palabra también trae condenación y muerte eterna a aquel que no obedece la palabra. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, ahí en el versículo 6, pero en el verso 64, dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús ya conoce quién cree por aquí, quién no cree. Allá en la internet Jesús sabe quién cree y quién no cree. Aquí en la iglesia Jesús sabe quiénes creemos y quiénes no creemos. Solo Jesús conoce nuestros corazones. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que no oye la palabra está muerto, hermano. El que no viene, que no escucha esta palabra, el que no la recibe, está muerto en sus delitos y pecados. Le voy a repetir el texto. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Quiere decir que el que oye y cree viene a la salvación, pero el que oye y no cree no tendrá salvación. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 20. Vaya conmigo a la escritura. Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 20. Dice la Biblia, hablando mi Señor Jesucristo: al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Ellos solo estaban pensando, cavilando en sus corazones. Y el Señor sabe lo que usted cavila en su corazón. Si usted habla mal de la predicación, el Señor sabe que usted está hablando mal de la predicación de la palabra. Y espera el pago de parte de Dios, sea para bien o sea para mal. ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Entonces dijo: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate y anda. Y aquel que estaba paralítico se levantó y anduvo. Aunque la palabra es dura, esta palabra trae milagros. Aunque la palabra es dura, esta palabra trae salvación. Aunque la palabra es dura, trae liberación. Aleluya. Denle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Él merece toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Si el Padre no trae a alguno a Jesús, por eso se quedará siempre en el mundo. Hay gente que está destinada a la condenación. Hay gente que no va a ser salva. Pero nosotros, en cumplimiento de la palabra de Dios, seguimos predicando esta palabra para testimonio a todas las naciones. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, oiga bien, y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren esto. Jesús le respondió: no os escogí, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo.
Tremenda palabra. Le dice: váyanse ustedes si se quieren ir también, le dijo a los discípulos. Y los discípulos, Simón dijo: ¿a quién iremos, Señor? Simón Pedro: solo tú tienes palabra de vida eterna. Y dijo: yo los he escogido a vosotros, y uno de vosotros es diablo. Tremenda palabra, ¿verdad? Una palabra fuerte, una palabra dura. ¿Y hablaba de quién? De Judas Iscariote, que aunque andaba con Jesús, tenía el diablo metido. Que aunque andaba con Jesús, era el instrumento que iba a usar Satanás para entregar a Jesús. Y Jesús lo sabía. Jesús sabe todas las cosas. Jeremías capítulo 48 versículo 10. Hay mucha gente que solo le crea el contentillo que le predican los hombres. Esa palabra de prosperidad, solo una palabra de sanidad. La palabra sana, la palabra prospera. Pero si obedecemos la palabra en santidad. Jeremías, el profeta Jeremías se paró en la brecha, y en el capítulo 48 versículo 10 da esta palabra poderosa y dice: maldito el que hiciere la obra, el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Maldito el que hiciere la obra indolentemente, la obra de Jehová. Aquel que hace la obra de Dios y no se duele si las personas se van a salvar o se pierden, no les importa. Maldito el que hace la obra de Dios por hacerla. Maldito el que predica por predicar y no predica la palabra que Dios le da. Y dice: y maldito el que detuviere de la sangre su espada. ¿Qué quiere decir? Que hay predicadores que la espada, que es la palabra de Dios, como lo dice Efesios, que esta es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Y hay gente que ciertos temas no los quieren tocar para no herir con la espada. Y la espada hiere. ¿Qué pasa cuando alguien es herido con una espada? Muere. Pero va a morir es el viejo hombre y va a renacer el nuevo hombre en Cristo Jesús. Aleluya. Denle un aplauso fuerte a nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra hiere, mata al viejo hombre, pero renueva el nuevo hombre, creado según Dios y para Dios. Aleluya. Dale otro aplauso fuerte al Señor. Hay gente que le quita el filo a la espada. Hay gente que no quiere cortar con la espada. Y hay que soltar la palabra como Dios la manda. El que lo cortó la palabra, lo cortó. Un día usted y yo estaremos delante del tribunal de Cristo. Por eso es necesario entender que la palabra es el juez. Esta palabra o te salva o te condena. Si tú obedeces la palabra, te salva. Si rechazas la palabra, te condenas. Esto lo dice la Biblia. Amén. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? El Señor Jesucristo confrontó duramente a los escribas y fariseos que engañaban al pueblo. Y nosotros que predicamos la palabra también protestamos y decimos en la palabra de Dios que hay gente que engaña al pueblo. Y cuando predicamos los temas, la gente se enoja con nosotros y no con los que nos están engañando. Pero vamos a seguir hablando la palabra de Dios. Y si morimos por la predicación de la palabra, será un honor morir sirviéndole a Jesucristo. Así que denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. El diablo no logrará intimidarnos y no vamos a abandonar la predicación de la palabra. Vamos a seguir llevando la palabra de vida. Vida para el que la cree y la obedece, y muerte para aquel que la rechaza. La gente se condena mismo. El que se levante contra la palabra está peleando contra el mismo Dios. Y Dios mismo hace defensa por su palabra. Hermanos en Cristo, hay que vivir la palabra, mis hermanos. Hay que llenarnos de Dios. Hay que caminar conforme a lo que dice la palabra. La Biblia dice que toda es inspirada por Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Pero hay gente que solo quiere coger solo las promesas de la palabra y no quiere coger los requerimientos, los requisitos que nos da Dios en su palabra, que debemos tener los cristianos. Lea la Biblia. La palabra de Dios siempre va a confrontarnos. Cada vez que nos filtramos en la palabra, muchas veces nos hiere, nos duele, por donde estamos fallando a Dios en algo.
La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 8, capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Esta palabra es dura, pero dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces Jesús dijo: el que me sigue a mí no andará en tinieblas. Las obras de las tinieblas, los que andan en las obras de las tinieblas son los que agradan al enemigo. Y Jesús dijo que más bien nosotros teníamos que reprender las obras de las tinieblas. Y eso hacemos. A eso nos mandó Jesucristo, a predicar la palabra de Dios. Amén. Pero el que la cree, el que cree la palabra como está escrita, hallará el tesoro más grande de su vida. Palabras de vida eterna. Amigo, usted que me está viendo en la red, usted que está viéndonos ahí a través de Reflexiones David Figueroa, quiero decirle: Jesús te ama. Quizás usted ha dicho en esta noche: esta palabra es dura, pero esta palabra te sana si recibes a Cristo esta noche en tu corazón, si te arrepientes de tus pecados. Y si no, esta palabra quedará escrita, este momento quedará escrito. Y si llegas a morir sin Cristo en tu corazón, sin haberte arrepentido, esta misma palabra que hoy te va a dar vida, te va a condenar si no recibes a Cristo. Si lo quieres aceptar de corazón, repite conmigo esta oración y di conmigo: Señor Jesús, reconozco que he fallado, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero te pido, Señor, perdón por todos mis pecados. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y lo borres del libro de los condenados. Haz de mí una nueva persona. Señor, hoy recibo tu palabra. Hoy reconozco que he fallado. Hoy reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos. Y te recibo, Jesús, en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador personal, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sea toda la gloria, sea toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Mira, usted que recibió la palabra, usted que aceptó al Señor, por uno solo que lo haya hecho, en el mundo entero hay fiesta en el reino de los cielos. En medio de esta pandemia, donde hay muchas muertes, en medio de esta pandemia, porque nos están pidiendo oración, y me escribían ahí en el Facebook de que en Montería están aumentando la cifra de muertos, y nosotros estamos para orar y pedir misericordia, pero lastimosamente mucha gente está enferma del pecado y no ha querido buscar a Dios, y los juicios de Dios han descendido. Pero Dios tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Él dijo: yo tengo misericordia con quien tengo misericordia, y seré clemente con quien seré clemente. Entonces, nunca vamos a dejar de orar, porque nosotros vamos a siempre a pedirle a Dios que tenga misericordia de la humanidad. Pero la palabra es clara. Si la persona dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. Un día, tarde o temprano, el malo será castigado. La palabra lo dice, es la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Hermano en Cristo, vamos a seguir llevando este mensaje de poder, este mensaje de verdad, y vamos a orar por los enfermos en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Vamos a orar en el nombre de Jesús por los enfermos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te pedimos, mi Dios del cielo, que sea sanando los enfermos. Enviamos palabras de sanidad sobre las UCI. Enviamos palabras de sanidad sobre Montería, sobre todo el departamento de Córdoba, sobre el departamento del Atlántico, de Cartagena, el departamento de Bolívar,
Sucre. Te pedimos, mi Dios del cielo, que te glorifiques de una manera especial. Espíritu Santo de Dios, fluye como ríos de agua viva. Señor, ten misericordia del pueblo que no te alaba. Ten misericordia del pueblo que en medio de esta pandemia ni aún así se arrepiente. Ten misericordia, Señor amado. Ten misericordia, Señor, de aquellos enemigos que se han levantado en contra de la predicación de la palabra. No les tomes en cuenta su pecado, mi Dios. Extiende tu misericordia sobre ellos. Extiende tu misericordia, mi Dios del cielo. Oh Señor, perdónale su pecado. Perdónale, Señor, lo que han hablado. Perdónale, Señor, los que han murmurado. Perdónalos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos, mi Dios del cielo, que sanes a los enfermos. Señor, tu palabra dice que si alguno está enfermo, busquen a los ancianos de la iglesia y ungiéndole con aceite, la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. En el nombre de Jesús de Nazaret enviamos palabra de sanidad, enviamos palabra de vida, palabra de restauración. Reprendemos al ángel de la muerte en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendemos el espíritu de muerte en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Señor, tu palabra dice, Señor amado, este pobre clamó y Jehová lo oyó y lo libró de sus ruinas. Te pedimos, mi Dios del cielo, que te glorifiques, sanando a los enfermos y libertando a los cautivos, trayendo paz en los corazones, ministrando, Señor amado, una vida nueva en los hogares, que puedan abrir el corazón a Jesucristo y usted pueda sanar los hogares, usted pueda sanar la juventud, usted pueda guardar, Señor amado, esta humanidad, Señor amado, que está pasando esta pandemia mundial. Te pedimos, Dios, que tengas misericordia, Padre. En el nombre de Jesús, ten misericordia de cada vecino. Ten misericordia, Señor amado, de todos los que viven a nuestro alrededor. Ten misericordia, Señor amado, de aquellos que salen a la puerta a escuchar la palabra. Ten misericordia de aquellos que les molesta la palabra. Ten misericordia, Señor, y guárdalos, bendícelos, protégelos, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Vamos a hacer una oración por los niños para despedir el servicio. Yo quiero invitar a Samuelito para que él ore por los niños. Amén. Bueno, vamos a estar orando para los niños, para que el Señor guarde a los niños y que los proteja de este virus. Bueno, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido por los niños, Señor, que los guardes, Señor, que los protejas, Señor, que los bendigas en tu nombre, Señor. Señor, te pido que los guardes en tu mano, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano, porque tus manos son las mejores manos, donde hay protección, seguridad y confianza, Señor. Señor, de ti nadie se te escapa, Señor. Le podemos presentar que guarde a los niños, Señor, que están en las calles, Señor, que son huérfanos. En el nombre de Jesús enviamos palabras de sanidad para los niños, Señor, que están enfermos, que están en la UCI, que están en los cuidados intensivos, Señor, que están enfermos. Enviamos palabras de sanidad sobre esos cuerpos en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu maligno que quiera venir a enfermar a los niños, Señor, en el nombre de Jesús. De afuera lo cancelamos y lo derribamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Hay que recibir la palabra tal como está escrita. A veces la palabra es dura, pero te sana. A veces la palabra es suave, que habla de bendición. A veces la palabra es dura, pero hay que recibirla tal como está escrita. Chao, chao. Nos vemos mañana. ¿A qué? A las 9:20 de la mañana en la escuela dominical. Será de gran bendición, así que no se lo pierda. Chao, chao.